y Ale, tu espacio favorito. Ahora bien, ya vimos cómo eran las características farmacocinéticas, vamos con la farmacodinámica. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué efectos produce y en qué lo voy a usar? Todo eso lo vamos a ir sacando de su mecanismo de acción. ¿Preparados? Viene la primera pregunta, esto va a ser así como ¿quién quiere ser millonario? No sé si lo han jugado, pero es algo así como yo te hago una pregunta, te doy cuatro opciones y tú eliges unas. Entonces, según la clasificación de Vaughan-Williams, ¿verdad? Eso fue un señor que agarró y clasificó los antiarrítmicos en cuatro clases. ¿Qué tipo de antiarrítmico es la amiodarona? ¿Clase uno, clase 2, clase 3 o clase 4? Tienes tres opciones. Llamar a un amigo y preguntarle. Opción de 50 y 50, o sea, eliminamos dos y te quedan dos dentro de las cuales está la correcta, o vota la audiencia. Pero en este caso, como yo no te estoy viendo en tiempo real, pues ten en tu mente la respuesta porque ahorita la vamos a ver. Fíjate tú que Vaughan Williams agrupó a esos antiarrítmicos en estas cuatro clases. Aquí se ve muy bonito en este esquema porque los antiarrítmicos de clase uno, fíjate que esto es un candado porque ellos bloquean las corrientes de sodio en el potencial de acción de tanto los miocardiocitos como en las células especializadas, ¿ok? Pero recuerda que en el potencial de acción de los miocardiocitos tenemos cinco fases, en cambio en las células especializadas del sistema de conducción del corazón no hay cinco, sino que hay menos, que después los veremos en otro video. Bueno, en los antiarrítmicos de clase uno, ¿verdad? Bloquean las corrientes de sodio y ellos se subdividen en tres subclases, uno a uno b y uno c Pero aquí en estos nombres no vemos la miodarona. Sin embargo, a pesar de que no la vemos aquí, no podemos aseverar que realmente no actúen sobre estas corrientes y ya lo vamos a ver. Los de clase 2 son los beta bloqueantes, los que bloquean los receptores beta adrenérgicos y son todos los que terminan en ol. Propranolol, metoprolol, atenolol, timolol. Los de clase 3 son los que bloquean las corrientes de potasio y ahí tenemos nuestra querida miodarona. Sin embargo, no quiere decir que porque actúa predominantemente aquí no actúan los otros, se los digo. Y en la clase 4 tenemos a los que bloquean los canales de calcio, es decir, calcio antagonistas, verapamilo, deltiazem y otros. Si no te sabes muy bien esta clasificación, hay una mnemotecnia que nosotros publicamos en nuestra página de Instagram llamada Mi Electrocardio, otro proyecto donde estoy, donde con esta mnemotecnia de sobreprecio podrás memorizarte mejor sobre qué canales o qué corrientes actúan los diferentes grupos. Por ejemplo, el de grupo 1 actúa sobre los canales de sodio, los bloquea. Entonces ahí viene la SO de sobreprecio. Los de grupo 2 actúan sobre los beta bloqueantes y por eso es la B de Bre, beta bloqueantes. Los de grupo 3 actúan bloqueando las corrientes de potasio y por eso la, la P de sobreprecio. Y los de grupo 4 sobre los canales de calcio, ¿verdad? Los bloquean y por eso está la C de sobreprecio. Pues bien, eh, si no has entendido mucho hasta aquí, no te preocupes porque aquí lo vamos a ver mejor. Los miocardiocitos en el corazón, ellos tienen un potencial de acción, ¿verdad? Y ese potencial de acción está compuesto por fase 4, 0, 1, 2 y 3. En la fase 0, digamos que se produce la introducción de iones sodio al interior de la célula. Va entrando rápidamente sodio a través de estos canales voltaje dependiente y el potencial de acción de ser negativo va ascendiendo, va adquiriendo cargas positivas porque el sodio es positivo, ¿verdad? Hasta alcanzar un cierto voltaje de más 20 aproximadamente. Cuando alcanza este voltaje, estos canales se inactivan y se abren corrientes rápidas o transitorias, digámoslo así, de potasio, que son las corrientes ITU, y sale catión, salen cargas positivas y por eso se vuelve más negativa esta membrana, ¿verdad? Luego, cuando llega un cierto voltaje de más cero, se abren las corrientes de calcio, ¿verdad? Que son estas, entra calcio a través de los canales de calcio tipo L, ¿verdad? Y posteriormente, cuando llega un cierto voltaje, pues se abren los canales rectificadores rápidos de potasio y salen corrientes IKR, que son las rápidas, y corrientes lentas de potasio. Y ya en la fase 4 actúan los canales de fuga de potasio y las bombas sodio-potasio. ¿Por qué te explico todo esto? Porque la miodarona actúa principalmente sobre estas corrientes de potasio en la fase 3 del potencial de acción. Tanto si lo tratamos de manera aguda con miodarona o si tratamos al paciente de forma crónica. Actúan en estas corrientes y de forma crónica ya también se afectan las corrientes hito.
Pero, ¿qué consecuencias trae el bloqueo de estas corrientes? Fíjate tú, en esta gráfica vemos que el potencial de acción normal es lo que está coloreado de vino tinto, pero cuando ponemos la miodarona, esta fase 3 digamos que se retarda, se retrasa. Y el potencial de acción, digamos que da la propiedad de refractariedad a la célula cardíaca, es decir, existe un periodo refractario absoluto y un periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto abarca la fase 0, 1, 2 y mitad inicial de la fase 3. Si en este periodo de tiempo en el que se está dando estas fases del potencial de acción, un estímulo llegase, en absoluto va a poder producir un potencial de acción. No lo puede desencadenar porque está la célula en una fase que es imposible que desencadene un potencial de acción. Pero cuando el estímulo llega en la fase final de la fase 3 y en la fase 4, ahí sí pudiérase generar un potencial de acción y desencadenar, digamos, un potencial de acción o una arritmia. Entonces, la miodarona, ¿qué hace? Hace que el periodo refractario absoluto aumente, se vuelva mayor y por lo tanto aumenta la duración de este potencial de acción. Esto es ventajoso porque resulta ser que las células de nuestro corazón tienen duraciones del potencial de acción diferentes. En las aurículas es más corto que en los ventrículos. Y si el paciente tiene cicatrices en su corazón, alrededor de estas cicatrices, las células que están cercanas, la duración del potencial de acción cambia y se vuelve más corto. Y el hecho de que sea más corto, digamos que favorece en cierta parte a que se produzcan arritmias cardíacas. Entonces, la miodarona, ¿qué hace? Hace que el periodo refractario absoluto se vuelva mayor, aumenta la duración del potencial de acción y eso dificulta las reentradas, hace que se vuelva homogénea la duración del potencial de acción de esas células miocárdicas. ¿Ok? Entonces, por ahí tenemos el primer mecanismo de acción. Pero nosotros dijimos que la miodarona tenía tres efectos, era antianginoso, era vasodilatador y que además es antiarrítmico. Pero ¿será que a través de este mecanismo de acción que ya explicamos logra estos tres efectos? La verdad es que no, porque aquí lo que dijimos fue que sirve para disminuir uno de los mecanismos que induce las arritmias, pero ¿y cómo produce el efecto antianginoso, el efecto vasodilatador? Lo veremos ahorita. Resulta ser que también en dosis altas la amiodarona se une a receptores beta y los bloquea. Y los receptores beta existen, los beta 1 están en mayor cantidad en el corazón, ¿verdad? Y también se une a receptores alfa. Los alfa 1 específicamente son receptores que cuando se estimulan producen vasoconstricción. Si la amiodarona los bloquea, hace que en vez de que las arterias se vasocontraigan, se vasodilaten. De ahí viene el efecto vasodilatador, porque bloquea los receptores alfa 1, ¿ok? Y además de eso, podríamos decir, bueno, pero si tiene acción beta bloqueante, va a disminuir el inotropismo, el cronotropismo, sí. Disminuye sobre todo el inotropismo, es decir, la contractilidad la disminuye pero en menor proporción, no tanto, no se ve tan acentuada, es leve esta acción, ¿ok? Y además actúa también sobre las corrientes de sodio, ¿verdad? Sobre todo en estos canales de sodio cuando están inactivos, porque ellos pueden estar en tres estados, un estado activo, un estado inactivo y un estado abierto. Y los canales de sodio se inactivan, es aquí, ya en la fase 1, en la fase 2. Entonces actúan cuando ya estos canales están inactivos, haciendo que permanezcan más tiempo en estado inactivo, en vez de que pasen a cerrados y de cerrados a abiertos, ¿ok? Y además también bloquea los canales de calcio, es decir, esos canales que van a permitir que entre el calcio para que se produzca la contracción, pues los van a bloquear. Entonces tiene un efecto muy similar a los calcioantagonistas. Pero existen los calcioantagonistas que son dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos. La acción de la miodarona se asemeja más a los no dihidropiridínicos que son verapamil y diltiazem. ¿Y por qué? Bueno, porque actúa más que todo en los dos nodos del sistema de conducción. El sistema de conducción tiene como dos brequeras, el nodo sinusal y el nodo AB. Y este medicamento actúa más que todo ahí, disminuye la frecuencia de disparo del nodo sinusal. Es decir, en las arritmias
a veces el nodo sinusal empieza a disparar, el automatismo empieza a ser demasiado anormal. Entonces, ¿qué hace la neurona? Le dice, epa, ya va, cálmate un poquito, vamos a actuar sobre los canales de calcio, ¿verdad? Cálmate un poco, vamos a disminuir la frecuencia de disparo, ¿ok? Vamos a disminuir el cronotropismo, ¿verdad? Vamos a producir un efecto cronotrópico negativo para así disminuir ese mecanismo de automatismo que también produce arritmia. Entonces, a través de la acción de los receptores alfa, dijimos que al bloquear receptores alfa 1 produce vasodilatación periférica y coronaria, y eso hace que entonces sea muy buena administrarla en pacientes que tienen un proceso isquémico, porque necesitamos que le llegue más sangre a ese miocardio. Pero por otro lado, actuamos en los receptores de calcio, en los canales de calcio, los bloqueamos y disminuye la frecuencia de disparo, que es lo que acabamos de decir. Pero por otro lado, también actúa sobre los receptores beta, que también van a inducir, van a disminuir otros de los mecanismos que ocasionan las arritmias, que son los pospotenciales precoces y tardíos. Es decir, que tiene acción antiisquémica y evita las taquiarritmias focales. Es decir, cuando un foquito se quiere sobrepasar de pila y sobrepasar la dirección del nodo sinusal, pues evita, lo disminuye, le dice cálmate, tú no mandas allí, manda al nodo sinusal, así que vamos a calmarnos todos. Entonces la miagrona sorpresa es un medicamento que no solamente actúa como clase 3, sino también tiene acción sobre la clase 1, clase 2 y clase 4. Quiero que sepan que ya hay otras clases de antiarrítmicos, pero estas son las clásicas. Otros efectos, recordemos la molécula de yodo y ocasiona trastornos tiroideos, hipo o hipertiroidismo. En resumen, ¿en qué situaciones entonces las vamos a usar? En pacientes que tengan cardiopatía estructural o en contextos isquémicos. En pacientes que tengan arritmias supraventriculares, es decir, en que se generan en el piso de arriba de la casa del corazón, como por ejemplo fibrilación auricular. Las arritmias que se generan en el piso de abajo, en los ventrículos, como por ejemplo las taquicardias ventriculares, o en aquellas arritmias que usted ya le ha colocado otros medicamentos de primera línea y la arritmia sigue apareciendo, es decir, es una arritmia refractaria y por lo tanto una de las opciones que podemos usar es la miodina.